Nada de vuelta que me pedí. Te iba a mostrar para que no me diga que ando despeinada. Te iba a preguntar, Laura, te iba a preguntar, ¿qué te hiciste, Laura? ¿Te peinaste para atrás? ¿Te hiciste Te Me até el cortaste el pelo porque no pelo. me lo quiero mojar, esa es la cuestión. Me van a ver más peinada en invierno que en verano. te pusiste gomina, como se No, usaba no, antes? son hebillitas, miren, son solo hebillitas. Claro, claro, claro. Porque el tema es que para peinarme yo me tengo que mojar el pelo, porque tengo muchos rulos Claro, y qué hace mucho lindo. frío, entonces ¿Ves? voy Faltaría probando tener- diferentes peinados. O sea, en el fondo no estoy peinada, solo tengo el pelo atado. Siempre Pero nos pasa lo mismo. A mí me encantaría tener rulos porque tengo re lacio el pelo. Y a vos por ahí te gustaría lacio. A mí me no, encantaría tener. nunca quise el pelo lacio, siempre me gustó mi pelo. En invierno se me complica eso sí, porque o salgo con el pelo mojado, porque me lo mojo para peinar, si no quedo. A mí me gustan los rulos. Sí, sí, a En mí el me gustan 80, mis rulos. en el Por eso 80 me lo está apoyando de peinar, como dice Gigi. en Hola, los buenas tardes. Hola Ana Buenas María, Buenas ¿cómo tardes. estás? tardes. Gigi. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. No, Ana María. Hola, hola. No, es Ana María, es Ana María. No. Bueno, nos queda un mes de clase, ¿verdad? Nada más. ¿Cuándo terminamos? Si no me equivoco, es en la semana del 12 de julio. No sé qué día exacto nos cae a nosotros, pero A la segunda semana, me parece. en general terminamos sí, en la segunda semana de julio. Así que les voy a pedir que vayamos silenciando los micrófonos para que no se nos encimen los sonidos. Bien, nos queda un mes de clase. Nos queda terminar la unidad que estamos transcurriendo ahora, que es la del peronismo. A ver, leímos a Piglia. ¿Alguien recuerda el nombre? Lo tengo por aquí. Espérenme. Porque me acordé que lo estaba buscando. Sí, lo botaron por acá. Pero recuerdo que ustedes lo compartieron y que tienen el libro. Ya les digo cuál. La Argentina en pedazos. ¿Recuerdan que lo leímos para el matadero? Sí. Era en este grupo que alguien había compartido el libro completo. Si no lo comparto yo de nuevo, lo tengo, no hay problema. Porque hay un capítulo, que ahora también me acuerdo y se lo voy a enviar a la otra comisión, que es sobre los textos que estamos leyendo. Es un capítulo No sé, no sé quién lo subió, pero sí lo lo subieron. había subido. Sí, No sí, lo al encontré. principio. Sí, sí. Busqué en el grupo y no lo encontré, pero en todo caso lo subimos de vuelta para leer ese capítulo. Yo Porque yo lo sobre, tengo si quieren lo que no sé bueno, cómo se hace no, para. no, yo lo subo, no te preocupes. Ah, bueno. La idea es buscar ese capítulo que es sobre Casa Tomada y Cabecita Negra. Cabecita Ahí negra. habla Piglia sobre Casa Tomada y Cabecita Negra, que es lo que estuvimos charlando la clase anterior. Esto de cara a el cierre de unidad, lo que yo les propongo es lo mismo que propuse para la otra comisión, que es, estamos cerrando la unidad de peronismo, ahora voy a refrescar cómo lo hicimos, cómo la dividimos. Luego va a venir todo lo que es la parte de dictadura, ¿sí? De la dictadura cívico-militar. Vamos a leer un par de textos ahí también. Habíamos dicho que ante cada cierre de unidad hacíamos un escrito. Y tenemos también el escrito de final de cursada, porque en el programa nos piden que presentemos trabajo. Así que les propongo, en principio, hacer un escrito más que junte ambas unidades, peronismo y dictadura, y luego un escrito final. ¿Sí? Después de la unidad de dictadura vamos a ir a la última unidad donde vamos a leer todas escritoras, entre ellas a Mariana Enríquez. Un cuento de Mariana Enríquez o quizás dos, lo vamos a ver bien luego. Y Ana María, ¿querías preguntar algo? Laura, nos quedan 3 clases. Si vos decís que terminan el 12 de julio, nos queda el viernes 23, hoy es 16.
nos queda el viernes 23. El viernes 30 de junio, concluye junio, y en julio tenemos ¿Es feriado? no, nos queda, ¿no? El viernes 23 y el viernes 30. El próximo es el 7 de julio y el 14 de julio. Está bien. Si vos decís que termina en el 12. No, el 14, en la semana del 12. No me acordaba qué día caía nuestra clase. La clase No, del 14 entonces sí. la tenemos. 4 clases, sí. Claro, un mes. Claro, sí, sí, estamos bien. Sí, la idea es que vayamos pensando entre esta clase y la próxima. Bueno, aunque sea esperada que arranquemos la próxima unidad en ese escrito, ¿sí? Y luego en un escrito final. Pero tranquilos, tranquilas como lo veníamos haciendo, sin apuro, sin presión, solamente para volcar allí nuestras reflexiones. ¿De acuerdo? Bien. Nos habíamos dividido esta unidad de peronismo en un principio con lo que trabajamos la clase pasada, que fue Casa Tomada y fue Cabecita Negra, como a modo, no de introducción, porque ya estamos de lleno metidos en la unidad, pero sí como una especie de contextualización del peronismo en general, de la llegada del peronismo a la Argentina y los modos en los que se expresa en literatura. Y luego nos había quedado, les había comentado que había dejado para esta segunda parte la figura de Eva en la literatura. Para eso leímos 2 textos. Un cuento de Rodolfo Walsh, que si llegamos vamos a introducir también a Rodolfo Walsh en esta clase, y una poesía de Leónidas Lamborghini, complicada, que sé que habían comentado que no les gustó, que bueno, vamos a tratar de trabajar con esa poesía y abordarla un poquito más. ¿Cómo les fue con la lectura? Cuéntenme las impresiones que tuvieron, qué leyeron, qué no leyeron, si quedó alguna duda de lo que hablamos en la clase anterior, ¿cómo venimos con eso? No, yo leí Esa mujer. Bien, No solamente la leí, yo te lo había comentado otra vez, que la hicimos sí, en una horita de teatro, aunque vos, sí, que no sea una obra de teatro, pues la hicimos. Me pareció bárbara. Y leí la otra que es en la hoguera, y la verdad, en la de no la te hoguera gustó, no entendí nada. no entendimos. Está bien no entender. Bueno, ahora vamos a ver de qué trata y por qué está escrita así. Porque está todo como quebrado, Sí, como difuso, es la idea un poco. Sí, sí, ahora vamos a ver por qué. Bueno, esa mujer es fabulosa. Es un pantallazo de la historia argentina, donde te revela un montón de hechos y cosas de una época escabrosa argentina, y con personajes muy fuertes, porque, por ejemplo, el coronel era un facho, pero de esos de primera clase. Sí, Y el periodista, que es el papel que yo hice, era el tipo que iba interesado en obtener la primicia de dónde estaba enterrado el cadáver de Vita. Por supuesto que no se la nombra, y en ningún momento se la nombra. bien, ese es el núcleo central del cuento. Esa elipsis es lo más importante del cuento. Digo, por elipsis entendemos el que no está nombrada y tiene un sentido. Exactamente. Ese elemento es lo que más sentido tiene del cuento. ¿Quién más que me quiera comentar? A mí hay momentos que entendí más la poesía que esa mujer. ¿Por qué, Ana Porque me María? ¿Qué parece, pasó con el cuento? porque como del cuento yo hubiera necesitado una precisión en los nombres, que no hay. Porque por los nombres yo puedo verificar más o menos en qué época transcurre eso, que obviamente es ¿Pero después llegaste a de la entender de revolución. qué habla? Sí, sí, que el cadáver de Evita.
Bien, pero el poema me interpreté más a Evita, eh, su, su causa, digamos, de lo que hizo. En el bien, poema la entendí, se me acercó más, digamos, bien, está muy bien. sus momentos y sus por qué, Bueno, ahí vamos a charlar. en palabritas aún sueltas. Palabras Laura, sueltas, muchas ideas. Sí, ¿puedo hablar? sí, Yo leí, por ejemplo, Bueno, yo esa mujer lo entendí. Eva me costó mucho, lo leí 2 veces. Entonces la segunda vez lo que hice fue ir anotando palabras que se repetían mucho. Por ejemplo, el líder, encargate, soledad, puñetazos, la traición, los humildes, los trabajadores, los descamisados, un destino, la causa. Entonces, anoté muchas más, como 40 palabras, ¿no? Frases, ponerle en voz baja, el dolor, la miseria, una providencia, un sol, dar, darse. Y al final donde dice la razón de mi vida es la razón de mi muerte, es la causa. Me parece que ahí entendí todo. bien. Trabajaste sobre los campos semánticos del poema. Ante todo, tengamos en cuenta, ahí te doy la palabra, Norma, veo que estás no, está levantando. bien, Ante todo, tengamos en cuenta, en principio y en primer lugar, que la gran diferencia entre un cuento y una poesía es, un cuento es un texto narrativo que nos va a relatar un suceso, que va a tener principio, desarrollo, fin, espacio, un espacio y un tiempo determinado, y una poesía no necesariamente es narrativa. Si bien leímos Martín Fierro, que es un poema y es narrativo, es decir, relata sucesos, la poesía justamente lo que no tiene es que sea algo narrativo. En principio, para no frustrarnos cuando vamos a leer poesía, pretendiendo entenderla, porque no siempre entendemos, a veces simplemente la poesía desliza imágenes, sensaciones, núcleos temáticos, campos semánticos, como los que eligió María Teresa. Esas palabras que se reiteran podríamos entenderlas en términos de campos semánticos, es decir, campos que agrupan determinado tipo de temas. Igualmente vamos a trabajar, y sé que es chocante el poema, cuando lo vamos a leer no entendemos el sentido del poema, es decir, hay otros poemas más llanos que vamos a leer y que entendemos de qué están hablando. Este nos aparece como un montón de palabras mezcladas que no entendemos hacia dónde van, eso lo sé y lo comprendo. Pero cuando nos enfrentamos a poesía, es difícil comprender en términos de tratar de entender qué se está diciendo, sobre todo porque hay una ambigüedad en casi cualquier poesía que nos presenta una ambigüedad, porque nunca vamos a saber qué es lo que se quiso decir, por ejemplo, con una metáfora, qué tipo de representación. Hay algunas más claras que otras, por supuesto, pero no son las mismas herramientas, los mismos conocimientos que aplicamos al leer poesía que al leer algo narrativo, como un cuento. ¿Sí? No, Norma, ¿qué querías decir? y yo también leí Esa mujer y bueno, por supuesto que me gustó mucho. Y ay, lo que quería decir es que el coronel en realidad estaba, según estuve leyendo, estaba lleno de, de gente, digamos, eran todos alemanes que estaban exiliados acá en la Argentina. Y entre uno de ellos era el que fue encargado del cuerpo de Vita. Eso leí yo. Y, y me pasó que me pasó terrible, como decía la compañera también, las palabras que busqué también. El viejo, por ejemplo, que era, cuando se refería al viejo era Perón. Sí. Claro, sí, hay grandes elipsis en el cuento que podemos completar con referencias Claro. que ahí lo vamos a charlar bien, que tenemos nosotros.
acá en Argentina y conociendo la historia únicamente. ¿Sí? Claro. El cuento lo que tiene es completa y absolutamente referencial, es decir, hay mucha de la información del cuento que la tenemos que buscar por fuera del cuento, por sobre todas las cosas del cadáver de quien habla, del cuerpo de quien habla. Es una referencia a algo que debemos saber anteriormente a leer el cuento. Ahí vamos Sí, a charlar bien con respecto a me eso. pareció realmente impresionante. Impresionante. Y el otro cuento de Evita es para mí, siento que ella cuenta con su vida, todo lo que hizo, más o ¿Cuál es, menos. cuál es Entonces, el otro cuento al que te referís, Norma? la poesía, perdón, la Ah, poesía. la poesía. Ya está. Ya. Denme un segundito. Está rara escrita, realmente está rara, pero Está rara, sí. sí. ¿A quién no le Yo, cu- gustó? yo cuando lo empecé a leer, Lamborghini, digo, ¿qué es? Me enojó al principio, porque ¿qué es esto? Me enojó, lo Se enojó dejé con porque Lamborghini, está bien. ay, todo cortado, todo, bueno, pero no sé, habré llegado a la mitad. Y lo dejé y dije, bueno, lo voy a agarrar otro día más tranquila. Y cuando lo volví a leer me generó todo lo contrario, porque yo digo, que era como un juego, como, no sé, era como estar jugando y jugar con las palabras, ¿no? Y de repente muchas de las expresiones, palabras, no sé cómo llamarlo, me sonaban conocidas, o sea, yo he vivido esa época, he tenido en algún momento el libro La razón de mi vida o discursos, y estaba ahí, ¿viste? Me pasó parecido a lo que dijo la compañera de que ella anotó. Yo no lo anoté, pero me resonaban permanentemente, ¿no? Expresiones que aparecían. Y Bien, ahí me uno de los gustó. elementos que resaltan, que es sumamente importante de la poesía, es la cuestión de los campos semánticos. Digo, dentro de un Claro, discurso, estas reiterancias, estas sí. repeticiones que giran en torno siempre al mismo campo semántico, es una de las formas de construir sentido. ¿Sí? Y en este caso se da por algo en particular que ahora ya lo vamos a charlar. Me levantó Graciela. Sí, yo solo puedo opinar sobre las sensaciones que me produjo Lamborghini y su poesía, que definitivamente no me gustó porque me pareció fría y me pareció, me pareció que es un robo. Perdonen que diga eso, Es un porque buen tema esto de que es un robo. Ahora vamos a ver cómo escribir esa poesía y vamos a charlar sobre esto de si es un robo. claro, yo Está creo muy que bien que lo digas. agarró la razón de mi vida, agarró mi legado, agarró la película de la No, película de Graciela, Fabio. bueno, vamos a arrancar por aquí. Es solo la razón de mi vida. Solo la Sí, razón de mi vida. sí, pero también hay discursos, hay frases Sí, de Hay discurso. frases de discurso. discursos. Por eso Sí, digo que también se agarró de la película de Leonardo Fabio, que le debe haber proporcionado bastante letra. Pero me da la impresión de que se preocupó demasiado por la forma. Quiso ser original, le salió una cosa fría, que a mí personalmente, perdón, es una opinión, no me produjo absolutamente nada. Y no pude evitar estar todo el tiempo comparándolo con lo que logró María Elena Walsh y su maravillosa poesía Eva. Sin ser peronista, consiguió algo mucho más extraordinario. Bien, Eh, si no la conocen, les recomiendo que la lean porque es muy buena. bien. Bueno, En eso principio es. estamos. Esto ocurre, ¿eh? Esto ocurre. Igual te voy a leer un pedacito para que te des cuenta de que tan frío no. Vamos a tratar Por supuesto, de defenderla un poquito. es lo que me hizo a mí. Igualmente, ahí dijiste algo muy importante, Graciela. Que ahora cuando trabajemos bien con el poema lo vamos a ver. El trabajo de Lamborghini y la construcción de sentido del poema definitivamente está sobre la forma del poema y no sobre el contenido, porque el contenido es la voz de Eva. Es correcta esa forma de verlo. A tu entender,
no es de tu gusto, quiero decir, pero esta forma que estás, perfecto, pero esto que estás viendo es correcto. La construcción de sentido del poema no es en el contenido, porque no son palabras de él, sino de Eva, sino en la forma, en ese quebrar las palabras, en esa nueva constitución que le da a esas palabras y a esa voz, es que está construido el sentido del poema. Está correcto. Bien, ¿qué más? Arranquemos entonces desde el principio, como quien diría. Entonces, tenemos dos textos que tienen como figura central Eva. Eva que fue depositaria de pasiones, grandes pasiones, odios, amores, podemos verlo en esos términos. Hay un posicionamiento siempre frente a la figura de Eva, y bueno, sabemos cómo se reflejó en distintas esferas. Aquí tomamos dos textos, uno de Rodolfo Walsh, que luego vamos a ver bien la historia de Rodolfo Walsh. En ese momento Rubén decía, no recuerdo qué dijo Rubén sobre el periodista, pero sí tengamos en cuenta que ese periodista que aparece allí en ese relato, sin serlo, pero intenta representar la voz, el pensamiento del mismo Rodolfo Walsh, que de hecho era uno de los periodistas que más información tenía sobre lo que había ocurrido con el cadáver de Vita. No, lo que Otro, dije yo es que era, que no me acuerdo. el periodista estaba, digamos, desesperado por encontrar la primicia. Eso Encontrar es. la primicia de dónde estaba enterrado el cadáver de Vita, porque Bien, ¿no viste eso que es. al final le dice, pero coronel, millones, miles de dólares, fama, qué sé yo? Está muy claro ese cuento, yo no sé si, por qué no se ve claro. O sea, y nombra hechos de la historia muy importantes. Sí, tiene un montón de referencias que, como yo decía, es completamente referencial. Es decir, lo podemos, Sí, es primero tengamos en referencia. cuenta siempre que es una ficción. Sí, Graciela. Eh, lo que quiero decirle a Rubén es que es muy claro para nosotros, todos los que estamos acá, que sabemos a quién se refiere, pero si Eso, este poema lo lee una persona, un mexicano, por el ejemplo, cuento, eso lo, mismo. lo más probable es que no entienda nada y que no sepa, es decir, a lo mejor entiende, pero no sabe a quién se refiere. Perfecto, a eso El iba. cadáver es un cadáver anónimo, lo entendemos nosotros porque Lo ya entendemos sabemos la nosotros que historia. tenemos y podemos, exactamente eso, tenemos y podemos completar las referencias. Y sin irnos a México o a cualquier otro país, que es un buen ejemplo, pero bastaría con que lo lea alguien más chico, digo, de una edad, imagino un Sí. chico de 15 años, Claro. 6 años, que no puede reponer todas esas referencias que sí podemos nosotros, o quien haya investigado incluso, porque no siempre tenemos todas las referencias, y lo entiende de otra manera completamente distinta, porque es referencial, tiene una gran elipsis, está nombrado el cadáver, el cuerpo, es decir, necesariamente tenemos que, para poder poner el nombre de Eva ahí, saber que fue el cadáver de Eva el que desapareció. ¿Sí? Si no, se está hablando simplemente de un cuerpo robado, pero no sabemos de quién es. Ocurre que acá en Argentina, terriblemente, pero ocurre, cadáver desaparecido, cadáver robado, igual Eva Perón, porque tenemos esa referencia y porque lo sabemos. Pero en el cuento hay una elipsis, no está nombrada Eva, y lo No, que yo decía es que el foco del cuento es que no esté nombrada Eva por el tema de la proscripción. Es una elipsis que permite que claro. el cuento se construya de esa manera magistral, pero por otro lado es una elipsis que dice, y lo que dice es esto, no poder nombrar ni a Evita ni a Perón no es de la nada que no se puede nombrar y únicamente en pos de escribir un cuento de esa manera. Es además haciendo referencia a que hubo efectivamente una época en la que no se podía nombrar a Evita y a Perón. Claro. Ese gran Nos- silencio lo que reproduce, lo que denuncia, lo que deja lo que visibiliza es la proscripción. Y no, ¿Cómo no es terminamos, casualidad que no perdón, se nombre. No es cómo casualidad. terminamos la obra nosotros?
se terminó cuando me echan a mí, que era o el personaje del periodista, y cuando cierra la puerta, qué sé yo, hay una persona, una compañera, que canta lo que cantaba, ¿cómo se llama? Lo de Argentina. No llores por mi Argentina. Bien, Fuera, es decir, en off, bien. en Esto off. en principio, bien, tengamos en cuenta que lo estamos leyendo, reponiendo información, reponiendo referencias, entendiéndolo dentro de un contexto en el que, pero no digo como casa tomada, pero se puede entender de otra manera. Y si no reponemos, no ponemos todas estas referencias, lo lee alguien de otro país o lo lee alguien que no tenga la posibilidad de reponer esa información y el cuento es otra cosa. Pero sigue siendo un cuento, es decir, estamos frente a una ficción que tiene datos históricos claros para nosotros, un montón de referencias que nos ubican en un hecho en particular, en una situación en particular, y que además configura determinadas personalidades en particular. Mencionaba ahí Rubén la postura, el lugar, las palabras del coronel hablan de la representación de determinado tipo de personajes. Digo personajes en términos históricos, no personajes en términos del cuento. ¿Sí? El periodista sabemos que de algún modo, y por la historia que tiene Walsh y por la investigación que hizo, viene a configurar él mismo. Muchos dicen incluso que es una entrevista que él de hecho hizo, pero no quiero correrme en lugar de la ficción, no quiero correrme en lugar de, es una ficción de un escritor que era a su mismo tiempo periodista y que además incorporó elementos y recursos literarios para construir esta ficción, entre ellos la elipsis, ¿sí? Claro. Entre ellos elementos que se reiteran, como por ejemplo el whisky cobra, la bebida que está tomando cobra un lugar central, Claro. y me interesaba preguntarles, poner en común respecto a esa configuración, a esa postura del coronel y cómo ve la figura de él, dando por sentado ya que es de Eva Perón de quien estamos hablando, habiendo aclarado que esta elipsis representa un sentido, hay un montón de cosas que dice el coronel en medio de esta entrevista. Estamos hablando de un coronel que se entrevista con un periodista y de un suceso en particular, que es dónde está el cadáver de él. Y esa elipsis tiene doble sentido en el cuento también porque el cadáver dentro de esta ficción aún no está aparecido, todavía no saben qué es lo que ocurre. Hay una ausencia, entonces. Pero una ausencia que está representada de una manera muy particular, porque ¿qué dice el coronel sobre Eva? ¿Recuerdan? ¿Tienen alguna imagen? ¿Les Sí, produjo dice, algo? Amiga mía, termina ella diciendo, estaba Mía. la enterraron de parada como un macho, Eso mismo. con la fortaleza, con un La poco, representa como una figura masculina, ¿verdad? exactamente. Bien, pero como Y con algo bronca, malo. o con bronca por eso, porque era una mujer Perdón, todavía estoy. con Es bronca importante porque esto que trae Norma. Cuando habla de la figura de Eva, resalta, el coronel resalta, esto de que deberían haberla enterrado parada como si fuera un macho. ¿Y por qué les parece que está esta configuración? ¿Por qué les parece que, porque no es algo, o sea, no es algo que aparece en el cuento únicamente, es algo que se representa en el cuento? Pero la crítica y el cuestionamiento hacia Eva por sus modos, existía en la realidad. Y es una de las cuestiones que se le critica a Eva, porque era una mujer que tenía poder, que tenía capacidad de seguro. conducción. Entonces se le atribuían, iba a decir una redundancia, por eso me abstené, estos valores de una figura masculina, quiero decir. El coronel dentro de esta ficción reproduce un sentido que está alrededor de la figura de Eva, que no es lejano a lo que se reproduce en la sociedad. ¿Sí? No sé qué les parece. No, que es así, pero él demuestra todo su... es una representación muy crítica la del coronel.
Demuestra Quiero- todo su amor y su odio. O sea, estaba, Sí, estaba Norma. es- pensando, estaba pensando un poco para compararlo con ahora, ¿no? Que también de la figura de Cristina se dice eso. Exacto. Porque por ser mujer, porque bueno, todos esos calificativos que le dan. Y creo que ahí está, me parece, la bronca del coronel, por ser, y encima por ser mujer, y estamos hablando del y por ser 1940, mujer, y 1945, por ser 46. mujer. Claro. Sí, siempre cuando charlamos de este cuento y cuando leemos esa mujer, una de las cuestiones que yo pongo sobre la mesa es esta. Digo, Rodolfo Walsh, sin intención, porque no creo que haya tenido la intención de tener una mirada feminista o de cuestionar, pero nota claramente y representa y reproduce ahí uno de los sentidos que se le cuestiona a Eva. Lo primero que se le cuestiona, al igual que a Cristina ahora, efectivamente podemos hacer un paralelo intacto casi. Uno de los primeros sentidos que se le cuestiona a Eva y que reproduce el odio es su condición de mujer. Lo primero que se le critica es su condición de mujer. Exactamente. Como aquí hay una representación de, yo digo, de amor-odio, porque tiene como una especie de fascinación ese coronel, no Sí, termina de odiar. No, no, Eh, no. es un personaje muy complejo. Sí, No sí, termina de sí. odiarla, sino No. que también al mismo tiempo está fascinado por la figura de ella. Está fascinado por esa figura. Tal cual. Entonces, dentro de esta representación de fascinación del coronel, que representa una facción de la población también, ¿no? Una facción con poder, es un coronel, no es cualquiera, más allá del dato histórico de quién se llevó o no el cadáver de Evita. Entonces, a eso que se le cuestiona, para no poder aceptar, digo yo, ¿no? No se acepta que sea desde su condición de mujer, sino que se le atribuyen características masculinas. Digo, decir que a Eva habría que haberla enterrado como si fuera un macho es lo mismo que decir que una mujer que tiene capacidad de conducción y tiene poder es un macho, no es mujer. ¿Sí? Las dos cosas no pueden ir al unísono, al parecer. Sí, Ana María. Yo creo que cualquier mujer que dispute poder en este país, yo no sé en otros, porque a la vez se puede admirar a mujeres extranjeras, a una reina, qué maravilla todo el tiempo que estuvo gobernando en Inglaterra, qué bárbaro, o una argentina que sea reina en Holanda, o una mujer que esté en el FMI, pero en este espacio que dispute una mujer poder, bueno, es una irreverencia que se paga caro. Y bueno, en Italia tenés a la, ¿cómo se llama? A Giorgia Meloni, Meloni, Giorgia Meloni, que no es pero precisamente de izquierda. Igual claro, no es solo una cuestión de, digo, para redondear, Ideológica. porque si no podemos decir también hay mujeres con poder, no sé si las reinas tienen mucho poder real, que digamos, No. sino que es una cuestión, una mujer dentro de la política y con capacidad de conducción, no únicamente con poder, ¿no? Y en este caso la primera, pero además peronista, para no dejarla por fuera de lo que ya venimos hablando, digo, la virulenta reacción frente a la llegada del peronismo no está lejana de la figura de Eva. Lo que ocurre es que en el caso de Eva, en el caso de Eva, y por eso fue la centralidad depositaria de todo odio, digo, ¿no? Recordando todo lo que despierta la figura de Eva, se le cuestiona su condición de mujer. ¿Sí? Pero además tenemos que entenderlo dentro de los términos de cómo se recibe desde determinadas facciones, sectores de la sociedad argentina, el peronismo. O sea, era mujer y era peronista. Por eso el paralelo con ahora Cristina, que nombraba Norma.
Y no es únicamente una cuestión de mujeres con poder, que sí se cuestiona, es cierto, la condición de mujer siempre se cuestiona, nunca se acepta, pero además una mujer política con capacidad de conducción. Eso es lo que no le Llama la tolera. atención que aparezca en este relato de Rodolfo Walsh, digo, porque no creo que haya tenido intencionalidad particular de tener esa mirada. Ahí va, Graciela. Lo que entiendo es que simplemente buscó representar esos discursos que había alrededor de la figura de Eva y que dentro de esa representación surge esta cuestión. Sí, Graciela. No solo era una mujer con poder, sino que es una mujer que empoderó a las mujeres. Y eso yo creo que a los hombres de la época les debe haber resultado espantoso. Hay que recordar que fundó el Partido Peronista Femenino, el Partido Justicialista Femenino, y eso no es poca cosa. Es una mujer que luchó para dar el voto a las mujeres, eso tampoco es poca cosa. Eso debe haber generado, por lo que yo recuerdo de amigos de mi padre, comentarios que se hacían, eso les resultaba repulsivo a los patriarcas de No se aquella lo época. perdonaron nunca, ni se lo perdonan aún hoy, o sea, resulta se cuestiona aún todavía esta cuestión, bueno, valga la redundancia, todavía se cuestiona, digo, y también es lo mismo que se le cuestiona a Cristina, definitivamente, hay un paralelo Claro. directo. Y Es no lo que no lo se que no se les perdona, tolera es que son superiores. que nos, hablar en términos de superioridad, no sé si está bien, no sé si me Yo creo gusta. que sí. Yo creo que, por ejemplo, en Cristina no tiene par. Es superior. En ese sentido sí, Es digo, superior. digo, claro, Y eso superior no en se ese lo sentido tolera. sí, bueno, yo digo, porque superior es, quizás, Superior intelectualmente, superior ahora sí, políticamente. ahí sí, ahí sí A podemos, eso me refiero, ¿no? ahí sí. Y pasaba con Eva también, yo creo. Eran otras épocas, pero pasaba. Creo que lo primero que no se perdona, me parece bien, eh, muy buena la acotación de Graciela, empoderar a las demás mujeres de Graciela, su condición de mujer, y desde su condición de mujer empoderar no solo a las mujeres, sino a los pobres, sino a los trabajadores, sino a... ¿no? Bien, ¿qué más aparece allí en el cuento que quieran mencionar? Entonces, esto es una narrativa que desde la pluma de Rodolfo Walsh, que ahora vamos a incursionar un poco más, porque luego vamos a empezar también la próxima unidad con él, nos trae un episodio central y bastante significativo de lo que ocurre con el peronismo en Argentina. Digo significativo en términos de cuáles fueron las reacciones alrededor del peronismo, digo la proscripción, digo el maltrato no se lo perdonaron, de tal modo no se lo perdonaron, que ni siquiera una vez muerta la dejaron tranquila. Es un episodio terriblemente doloroso y terrible Sí. de las Salvaje, yo reacciones y las diría. cosas que le hicieron a Eva, que nos trae Rodolfo Walsh casi obsesionado con esta investigación, a tal punto que es uno de los que más datos tenía sobre, perdón, tengo una mosquita dando vuelta acá, más datos tenía sobre lo que había ocurrido. Literariamente y en términos de recursos literarios que aparecen en el cuento, estamos frente a una narrativa que lo que reproduce son discursos, pura y llanamente, porque es el entrevistado y el entrevistador, son dos discursos confrontados, porque hay un diálogo enfrentado ahí voy, Gloria. Es esta configuración desde el lugar del coronel que vamos a releer un par de cuestiones. Una pareció muy fuerte, esto de era como un macho que había que enterrarla de pie, pero otras cuestiones que aparecen allí también que vamos a recorrer. Y por otro lado, una expresión de Walsh hacia el final que nos anticipa de alguna manera
cómo luego se va a ir transformando él mismo, el escritor, el periodista. Gloria, No sé, pues yo entré tarde, así que puede que ya lo hayan comentado, que hubo una serie este año sobre el libro sobre esta historia del libro de Walsh. ¿sí? Hubo una serie de 4 o 6 capítulos, no sé. A mí me la pasaron con Héctor Alterio, no sé, ¿no la vieron? ¿Nadie la vio? No, No. ¿En dónde No. estaba? Yo la vi, me la pasaron, ¿En Netflix? estaba por ejemplo, en Cinefilia Malversa, en un blog que se puede llama, ser, no, no la vi, pero estaría bueno ah, buscarla. Estaría bueno, a mí me sí, gustaría y verlo. toda esta Natalia historia. Perón. ¿Cómo? Como ¿Vos? decías, Marcela, Natalia Oreiro hacía de Eva Perón. Sí, sí, sí. a La ver, pasaron en uno de los canales en Star Más, dice de Florencia. los que no son Esperen, esperen, abiertos. esperen. Hay Está una serie muy bien. sobre, hay una serie sobre Evita, pero no sobre el cuento. Porque de ahí surge la confusión. Sí, la serie Claro, Santa Evita es. está. Sí, pero es concretamente de la historia de la pérdida del cadáver, que lo llevan de un lado para el otro, la historia con A ver, el no la vi, pero examinador. ¿es únicamente sobre este episodio? Sí, sobre La estos serie, episodios del coronel y el embalsamador y las idas y venidas. Está un poco alargado porque hicieron seis capítulos bueno, A sí, ver sí, la serie la si conozco, lo pero puedo encontrar, les mando el blog, es cinefiliamalversa.blogspot.com. también está en la plataforma, claro, si es esta, que no sabía que era esta. Ahí Florencia, gracias, Flor, nos dice, claro, está en la plataforma, si alguien la tiene, que es como Netflix, Star Plus. ¿Sí? Ahí la podemos ver también. Yo pensé que era una serie sobre Vita, no la vi, no llegué a verla. Es más, recién pongo la plataforma para ver la otra serie, que también está buena, diciembre, que la estoy viendo, diciembre del 2001. Y ahí recién ahora podría verla, ahí me aparece, pero todavía no la vi, veámosla. Ajá. ¿Qué más? A ver, Vamos un poco, ¿Cómo se llama la serie, Gloria? si no es me lo que equivoco, estaba. Santa Evita. No sé si es Santa Evita, porque es del 22. Puede ser que Claro, a sí, ver es si era Santa Santa Evita. Evita, si está con biográfica histórica basada en la novela homónima. Esta Santa Evita está basada en Tomás Eloy Martínez. Sí, Claro, no, sí, claro, Claro, no el es libro sobre de el cuento Tomás de Eloy Pinochet. Martínez, que se llama Santa Evita, sí. Claro, no es sobre el Sí, sí, cuento. sí, es cierto, es sobre Santa Evita, pero bueno, incluye toda esta parte del Está este episodio coronel, dentro de la la serie. locura Bien. del coronel y del cadáver de un lado para el otro. Entonces me confundí, pero sí es Santa Evita. Pero Santa Evita se ve que es una película y yo lo que vi es una serie. No, no, Santa Evita es una serie. A ver, Ah, ¿por es qué me una serie. Ah, bueno, sí, es una serie? Es cierto. una serie. Porque el episodio 1 se llama Esa mujer. Bien, hay una clara referencia al cuento de Walsh, El pero cuento no de Claro, Walsh. necesariamente. sí, porque ahí lo estaba viendo ahora lo googleé en este momento y lo estaba viendo eso, sí. Bueno, Entonces es Santa Evita. bien, Bueno, no, gracias, Gloria. Quería ir hacia el final para poder también ir un poquito al poema después. A ver. Lo que me parece que tiene mucha potencia es el final y que tiene mucho que ver con. Voy a cerrar acá, ahí se me está cargando. Ahí lo ven. Este final, leámoslo juntos, juntas, que me parece que tiene una potencia importante. Bueno, está terminando de hablar con el coronel. Hay un montón, decía, en las palabras del coronel hay un montón de reproducción de sentido, de cómo piensan las fuerzas, de qué fue lo que se fue construyendo por atrás.
Pero me parece importante, a ver si encuentro. Primero el final. El coronel termina afirmando que la mujer es suya, ¿no? Esta es parte de, lo están viendo junto conmigo, ¿no? No los Simplemente. escucho, ¿sí? Sí, sí, ¿Eh? sí. Por esa Pero altura hay del otra partido parte, déjenme estaba buscarla. borracho, ya lo creo. Sí, decía el alcohol tiene un gran sentido porque gira en torno alrededor. Pero hay otra parte, espérenme a ver si la tengo marcada. Me enterré parada como Facundo, dice además, no recordaba eso. Sí, como Facundo. Facundo que es una figura de determinada representación, ¿no? O sea, no es cualquier figura. No, no Porque estoy se encontrando, piensa, perdón, estoy encontrando. parí más, $5.000, $10.000, lo que quiera, coronel, le decía. Es mía, esa mujer es mía, a ver si lo tengo marcado. Bueno, acá marqué somos todos argentinos por esta reproducción de sentido de los militares particularmente. Hay una parte, hay una parte que es como una especie de adelanto de Walsh y de lo que va y de su militancia. No la estoy encontrando, no tiene importancia, luego la voy a encontrar y se las voy a pasar. Bien, eh, vamos, ¿estoy compartiendo o no? Vamos con el poema, ¿les parece? Lo primero que quiero, esperen que lo abro, con el poema es leerles una parte. En principio que es la parte que, un poquito la parte que más se conoce, pero además también porque es la parte que más me gusta y es la que yo le decía a Graciela que por ahí escuchando esta parte puede que piense que no es tan frío el poema y luego vamos a tratar de entender cómo está construido, cuál es el sentido que intenta darle su escritor y por qué no es una copia. Bueno, lo vemos, ¿no? Que hay un montón de... Están rotas las palabras, decían por ahí. Son palabras sueltas, Sí, no tanto palabras sueltas. Encontramos, está rota como la gramática, la encontramos gramática. a la mitad de una oración dos puntos, no se usan a la mitad de la oración, oraciones o versos, mejor dicho, sin puntos. Y deberíamos... Palabras cortadas también. ¿Hay palabras cortadas? Sí, sí, sí. Que no está completa. Bien, esta es la parte que más me gusta. Quisiera leerlo por una cuestión de sonoridad. Quizás no es lo mismo leerlo para adentro que escucharlo. De hecho, les recomiendo, ahora luego voy a buscar el link. Para mí los obreros, en primer lugar, para mí los que estuvieron, los que cruzaron viniendo, los que en columnas alegres, los que dispuestos, los que a todos, los que a morir, para mí los que en diagonales avanzaron, los que hicieron callar, para mí los que todo el día, los que reclamaban, los que a gritos, los que encendieron, los que hogueras, para mí en primer lugar, todos los que, aquella noche, para mí todos los que antes, todos los que ahora, todos los que mañana, todos los que hoguera. Para mí los organizados, los obreros, ellos son. Los que sostienen, ellos son. Todos los que antes, todos los que ahora, todos los que mañana. El amor de mí, la esperanza de mí,
Para mí, el pueblo, ellos son. Hay nada. ¿Lo pudieron leer entero? Sí. Y ¿O lo dejaron, lo abandonaron a la mitad? No, no. Lo abandoné a la mitad porque no lo Bueno, leí hagámoslo entero y bien. no entendí nada. Yo lo leí Lo dos vamos veces. lo vamos a dejar acá abierto, nos tomamos 5 minutitos como hacemos siempre, que ya son las 7 para ir al baño y bueno, arreglar el mate o lo que haga falta y volvemos de lleno con Eva Perón en la hoguera. ¿Les parece? Bueno, Ok. Leyeron la biografía de Lamborghini, que está acá la super mini biografía. Sí, sí. Sí, imagino que sí. Bueno, ya volvemos, 5 minutitos. Y vamos con el poema.
voy a esperar que vayan volviendo y voy a compartir algo para que me lo quieran un poco más a Lamborghini. Avísenme cuando estemos. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo tengo un montón de ruido alrededor. No te Lo primero escucho que bien, quiero, Laura. ¿se escucha bien? Te escucho bien yo. Lo primero que quiero es que pensemos, ya que Graciela trajo la cuestión aquí para que la reflexionemos, lo primero que tenemos que saber es esto que ya surgió, que es Eva Perón en la hoguera es una reescritura del libro La razón de mi vida de Eva Perón. ¿Sí? Está escrito con fragmentos reacomodados, reescritos, del libro La razón de mi vida de Eva Perón. Entonces, para modo de muestra, ¿están viendo la pantalla ahí? ¿Sí? Quería traer Sí, un sí. pedacito de el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, que lo habíamos nombrado anteriormente, que está escrito también. Es irreproducible el nombre del autor. ¿Lo están viendo acá? No sé si lo ven como yo. Para que vean cómo queda esto. Fíjense que es un fragmento del Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Fíjense que es la E en este caso. Y quería leerlo para que vean cómo queda, porque a mí me fascina. Eran los días de apuro, es ansí la triste vida. Es como el patrio de posta, es de almilar la destreza, es bueno vivir en paz, es la mejor compañera. Es porque es porque no habían hallado, es porque era papolitano, es que les gané el tirón. Es seguro que lo deja, es triste a no poder más, es triste en medio del campo, es un telar a desdichas, es sonso el cristiano macho. Bien. El autor aquí simplemente lo que hizo fue ordenar los versos del Martín Fierro alfabéticamente. Comienza, de hecho, no encontré la parte del comienzo, encontré solo esta parte, pero no importa. Comienza, con todos los versos comienzan con A, y el sentido que cobra es completamente distinto. Nada, quería mostrarles eso. Que Eva Perón en la hoguera es una reescritura que pretende justamente reacomodando esos fragmentos, producir otros sentidos. Que toma la voz de Eva Perón, porque la voz que se impone en el poema es la de Eva Perón. No así en La razón de mi vida. La razón de mi vida, de hecho, habla y pone el foco en Domingo Perón, que aparece en los primeros versos de Eva Perón en la hoguera. Fíjense que vamos a ponerlo un poquito. Lo primero que dice es por él, a él, para él, al cóndor, él, si no fuese por él, a él, brotado ha de lo más íntimo, de mí a él, de mi razón, de mi vida. Lo que es un cóndor, él hacia mí, un gorrión en mi inmensa, hasta mí, la más, un humilde en la bandada, un gorrión y me enseñó. Bien. Esta reestructuración, que si nos la ponemos a analizar podemos llegar a tardar añares, ¿sí? Yo lo que decía es, está roto, está reestructurado, rearmado el poema, y lo que hace es poner el centro en la voz de Eva. Digo, para poder entenderlo, ¿no? Porque lo primero que nos cuesta es entender hacia dónde va el poema, qué es lo que intentó hacer el autor. Del autor podemos decir que es un militante peronista, eso lo leímos en esa pequeña biografía que tenemos, que su hermano fue quien escribió el cuento, ay, no me acuerdo el nombre ahora, ¿yo sigo compartiendo o no? Leónidas y Osvaldo, ambos dos son escritores. Es un cuento que es muy brusco, que no me estoy acordando el nombre, que no vamos a leer. Es el que se dice que es el matadero al revés. Ya voy a encontrar el cuento, el nombre del cuento. Pero de cualquier manera estamos leyendo a Leónidas, no Osvaldo. Y lo que decía Graciela es sumamente importante a la hora de leer Eva Perón en la hoguera, que es la construcción de sentido, lo que le da sentido y significación, está en la forma
y no tanto en el contenido. No porque no importa el contenido, sino porque el contenido está reagrupado, rearmado, y a partir de esa reagrupación, de esa reestructuración, es que se construye un sentido distinto. ¿Sí? Silencio absoluto. No me gusta igual, me dicen. Se ríe Jorge. Igual no me gusta. A mí, ya te lo dije, mi opinión. No me gustó. A mí tampoco, no me gustó. A mí, para mí, y perdón, por ahí me estoy excediendo. Es un bodrio. No tienen por qué gustarnos. Digo, tiene un sentido que esté. Yo les cuento el sentido que yo No, le es que encuentro no es que me guste, es que yo entienda, que yo interprete lo que me está diciendo. Ese es el tema. No es que si me gusta o no me gusta, porque yo puedo ser el peor observador, pero yo necesito que el mensaje me llegue. Si no, no me sirve. A ver, Ana María. Ese es el tema. Yo tengo relatos orales fragmentados de la obra de Eva. No he leído ningún libro, pero bueno, son relatos orales, no provenientes de la familia. Entonces, ahí digo, es verdad esto, por ejemplo, ella decía las cartas, cuando se detienen las cartas, cuando dice cuánto siente esa mujer que no tiene dónde poner a su hijo muerto, todas esas cosas de sensibilidad y de acción, esas yo las leo ahí, yo no tengo otra fuente. Las leí ahí. Entonces me gustaron, yo las interpreté. Me gusta quien escribe bien, pero también me gusta las cosas que te dicen que podés contrastarlas con lo que has escuchado. Eso me ha gustado. Y de partes bien puntuales. No hay, digamos, no hay mucho derroche de lingüístico, pero son partes, me parecen, medulares y supongo que lo entendí bien. Bien. ¿Qué más? No sé si habían levantado la mano. Es importante tener en cuenta, entonces, que todo lo que allí aparece, decía Graciela, hay partes, fragmentos de discursos de Eva, pero no es más que eso, la razón de mi vida y discursos de Eva, no relatos de otro, es decir, todo lo que allí aparece en el poema es la voz de Eva hablando, siempre es la voz de Eva, ¿sí? Reestructurado, refocalizado, de manera tal que Lamborghini le hace decir a Eva de alguna manera, poner el foco en ella como figura central, en el decir de ella y en su voz. La principal acción de este poema es recuperar la centralidad de la voz de Eva. ¿Sí? Eso lo logré. La escuché a Eva hablando en el poema, pero igualmente me pareció un diccionario revuelto. No, Igualmente te pareció... no le vi, como un diccionario revuelto, palabras eran. Escuchaba a Eva hablar, pero diciendo cosas sueltas. Pero son cosas sueltas, por eso leí este fragmento. Esa es la cuestión, no son cosas sueltas. Cada uno de los versos, la forma en la que están distribuidos los signos de puntuación, la forma en la que se corta un sentido y comienza otro, construye un sentido distinto, no son palabras sueltas. Tendríamos que, no están obligados, pero digo, habría que volver, ahí va, Graciela, a leer y encontrar el sentido de cada uno de sus fragmentos. Está fragmentado, lo que no quiere decir que no tenga sentido. ¿Sí? Los dos puntos, los cortes y el ir desde un tema hacia el otro construye un sentido, no son palabras sueltas, tampoco son fragmentos sueltos. Sí, Graciela. No, para nada. Yo creo que con esta poesía pasa lo mismo que con esa mujer. O sea, si no has
leído La razón de mi vida, si no has escuchado los discursos de Eva, si no sabés quién es Eva, no entendés nada. Si No, este poema lo lee un tal cual. peruano, para un peruano esto es chino, Está absolutamente bien. chino. Es cierto. Eso es lo que esa es la impresión que me dio. A mí me da la Más allá sensación de con, si me gusta o no me gusta, que No, eso es una cuestión y absolutamente corrámonos personal. del si nos gusta o pero no. esa, Igual esa mujer ahí tiene voy a- sentido de relato, su relato es entendible, te llega. Ahora, que vos no lo entiendas porque sea japonés es otra historia, pero te llega el relato, que tiene una coherencia. lo que llega Ese es es un el tema. sentido distinto. A ver, cierto es que si leímos La razón de mi vida, lo que vamos a lograr, Graciela, es identificar aquellos fragmentos que están en La razón de mi vida y la forma en la que están reestructurados. Eso es cierto. Lo que no quiere decir que sea necesario haber leído La razón de mi vida para poder encontrarle un sentido al poema. Porque justamente lo que construye es un nivel de sentido distinto. Lo primero que vamos a ver es, y lo primero que nos llama la atención, es esa fragmentación del poema. Como bien vos lo dijiste, esa forma del poema. Sé que cuesta, sé que es un modo experimental y sé que no es la poesía que estamos acostumbrados a leer, pero esa forma de poesía construye un sentido distinto. Entonces, desde ese lugar, sí estaría de acuerdo con que es distinto el sentido que le podemos dar o la forma en la que lo vamos a leer, habiendo escuchado Discurso de Eva, habiendo leído La razón de mi vida, que si no lo hemos leído. Lo que no quiere decir es que no construya un sentido, no construya ningún no le saquemos ningún sentido escrito de esta manera, porque es una escritura independiente, que retoma, es una reescritura, al igual que cuando estamos leyendo el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. No hace falta haber leído el Martín Fierro, vamos a encontrar un sentido distinto. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre incluso con esa mujer. Claramente le vamos a dar un sentido completamente distinto, lo que no quiere decir que no se pueda leer el cuento y entenderlo como una ficción sobre un cadáver desaparecido. Hay una parte que se nos pierde. En el caso de esa mujer me parece que es distinto. Hay una parte que se nos pierde, porque la elipsis y la significación de esa elipsis se pierde. Ahora, en el caso de Eva Perón en la hoguera, es cierto que hay referencias, pero ahí tendremos que corrernos como muy de cualquier tipo de referencia que tenga que ver con Eva Perón. O sea, tendríamos que leerlo como muy en blanco, que es algo medio como difícil, ¿no? Porque los obreros, habla de los descamisados, o sea, sí, es verdad. Cualquier texto, cualquier obra literaria que hable sobre referencias, coordenadas que tengan que ver con el peronismo, si lo leemos por fuera y si es una referencia al peronismo, lo vamos a entender de otra manera o no vamos a entender nada. Está claramente teñido del universo discursivo peronista, porque retoma a los obreros, retoma los descamisados, retoma las patas en las fuentes. Hay un montón de referencias al 17 de octubre. Denme un segundo, ahí vengo. Perdón, estoy todavía congestionada de la faringitis. Tuve que cortar. Decía entonces, Graciela, me parece interesante esto que estás trayendo. Es un modo de leerlo también, pero me parece que es un poquito distinto en este caso. Jorge. Sí, yo lo que aprecio es que es una forma Te escucho experimental. muy bajito, Jorge. A ver, acércate un A ver, poquito. me acerco un poco. Y que es una forma experimental lo que está haciendo. No vamos a comparar uno con otro, o sea, lo que vos hiciste muy bien, eso de
sacar de contexto todo, poner todo en E, todo en I, todo en A, todo, o sea, con las letras del abecedario. Se me fue para el lado de Cortázar cuando él hace ¿cómo es el juego de la Rayuela. rayuela, que pone los capítulos, cómo podrían lo llegar a ser ordenás. leídos de una forma o de otra, y de aquí y de allá, y que se tiene otras cosas. O, por ejemplo, si yo hoy digo así, nada más, ¿qué día es hoy? Hoy es 16 de junio. Entonces, para un montón de gente, 16 de junio es lo mismo que decir 20 de agosto o 3 de febrero o 6 de noviembre. Y muchos tenemos el 16 de junio un recuerdo tristísimo que significa la plaza. Pero solamente decir 16 de junio ya nos habla, nos interpela, y es un montón de palabras en solo una fecha. Bien, sí, es importante ahí traer los elementos a nivel referencial que podemos llegar a tener con cualquier texto. Igualmente les propongo pensar lo siguiente. Cuando hablamos de literatura y cuando pensamos en literatura, nada es nuevo. Todo lo que está escrito tiene una referencia anterior, se escribe sobre un universo anterior. La propuesta de Leónidas Lamborghini aquí es una propuesta en la que está jugando con una concepción de literatura, ¿sí? Que es como armar sobre otros elementos. De hecho es una reescritura y no es la única que ha hecho, lo ha hecho con otros poemas. Digo, pensemos que cuando escribimos una poesía, cuando escribimos un cuento, estamos utilizando siempre palabras y concepciones que ya han sido escritas anteriormente. Pensemos en Borges, por ejemplo, y en todo el universo que reproduce Borges sobre Martín Fierro, y acá la apuesta es distinta. Acá la apuesta es la reestructuración y trabajar sobre el nivel de la forma para producir un sentido. Y ese nivel de la forma está construido sobre un escrito anterior. No como lo hacía Borges, digo, tomando una idea, tomando un concepto, tomando un núcleo temático o un episodio en particular de una obra literaria, sino tomando las palabras. ¿Por qué lo estamos leyendo acá? ¿Por qué traemos este poema? En principio por el tema de la cuestión de girar alrededor de cómo se percibe o qué se reproduce de la figura de Eva dentro de la literatura. Seguramente no, podemos traer millones de obras, montones hay alrededor de Eva. De hecho mencionaban, aún todavía salen, y lo mismo ocurre con todo lo que tenga que ver con el peronismo, pero estamos como tomando muestras que pueden gustarnos o no, por supuesto, de distintas formas. Primero, de distintas formas de escritura, esa es la intención, ¿sí? Esta no es una llana, no es una escritura llana, es una a la que no estamos acostumbrados, acostumbradas. Y en segundo lugar, de distintas concepciones, ¿sí? En la primera tenemos una construcción que se hace alrededor de una elipsis, de una ausencia, y acá, sobre un desborde, la palabra de Eva aparece por todos lados. Perdón, un segundo. Se desborda, se multiplica, se fragmenta y construye un sentido distinto. El trabajo está sobre la forma. Esa es la intención de leer este poema. ¿Algo más? ¿Consultas, dudas, preguntas? ¿Alguien sí le gustó? Estoy acostumbrada a que me digan que no me gusta, no me gustó. A mí me gustó. Alicia dice que sí. Por la manera, o sea, como me pude amigar con esa manera de escribirlo. Y la escuchaba, Eva. En primer lugar, sí, una primera lectura no es igual a una segunda lectura.
realmente la primera vez que lo leí a mí tampoco me gustó, les cuento. A mí me ocurrió lo mismo, no me gustó, no lo entendí. Pero bueno, me parece que hay que darle como una segunda lectura. Sí tenemos ganas, por supuesto, nada es obligado. Por otro lado, Graciela nombraba a María Elena Walsh, a la cual admiramos, coincido con eso. Podríamos buscar algo también de ella para leer. Ahora podríamos buscarlo para últimas unidades. ¿Me diste una idea, Graciela? ¿Cuál? ¿La de María Elena Walsh? Algo de María Elena Walsh para última unidad. ¿Me diste una idea, Graciela? El poema Eva de María Elena Walsh, que está en el libro Canciones contra el mal de ojo, es buenísima. Es una poesía que para mí tiene un valor doble, porque hay que tener en cuenta que María Elena Walsh no era peronista. Pero construye un personaje en esa poesía que es realmente magnífico. Magnífico. La Bien, bueno, recomiendo. lo leemos para la última unidad, ¿te parece? Que Sí, es de sí. escritoras argentinas, entonces lo podemos incorporar. Así no se me enoja Graciela que le hice leer. Que va aprendiendo a leer y no le gusta. No, pero a mí me parece maravilloso haber leído Lo Eva Perón en la sé, hoguera. lo sé. Lo sé. Es fantástico, me alimenta muchísimo Lo haber sé, lo leído sé. a Lamborghini, pero bueno, eso no significa que me tenga que gustar No, mucho. claro. No, claro. Yo no he Bueno, leído dudas, nada. consultas, ¿cómo, No, Alicia? digo que yo no era la primera vez que leí algo de Lamborghini. Y en general es así su poesía, o él tiene, voy a buscar, Tiene pero no. varios, sí, tiene varios poemas escritos de esta manera. Pero además está Leonidas y está Osvaldo Lamborghini, del cual no vamos a leer, pero que decía esto del cuento, que es la versión inversa al matadero. Las Creo que patas en, las patas está en Las la patas fuente en las fuentes de Leónidas. se refiere como a lo, a lo que se nombra en Cabecita Negra, ¿no? ¿O no? Nada que ver. ¿Cómo? Dice que también escribió Las patas en la fuente. Las patas en ¿Viste? la fuente es uno de sus, claro, de sus libros, que están escritos de esa manera. También Claro. está escrito así, que es un poema. Son reescrituras, sí, Claro. efectivamente. Bien, si les parece que tenemos un ratito para introducirlo, les cuento que vamos a comenzar con una unidad que es bastante complicada, que en periodos cronológicos, bueno, no, en episodios de la historia no cronológicos, vamos a abordar la dictadura y que la vamos a comenzar con algo que probablemente hayan leído, pero que vamos a intentar analizar un poco más profundamente, que es la carta abierta a la Junta Militar La de Walsh. de Walsh. Entonces, me parece que lo primero es, para quienes lo hayan leído, no lo hayan leído, lo conozcan o no lo conozcan, compartir un poco de información sobre Rodolfo Walsh. Si es que no les quedan dudas o preguntas con respecto a esta unidad que estamos cerrando, que es el peronismo, que se relaciona, por otro lado, también directamente con la próxima unidad, entendiendo, por ejemplo, que Rodolfo Walsh es un militante de Montoneros, peronista, no está lejana una unidad de la otra, ha llegado para quedarse. Entonces, de lo que hemos leído hasta ahora, ¿quedó algún comentario, alguna duda? Silencio. Discuten como poco. Hubo otras comisiones en las que se armaba el tole-tole más fácil. Acá estamos todos de acuerdo. Nada, bueno, vamos a leer. Les voy a poner una presentación que armé de Walsh. Te iba a preguntar, perdón, cómo armamos esta parte de esto. ¿Tenemos que hacer los escritos? ¿De Sí, cuánto? pero vamos a leer, vamos a esperar a los textos de la próxima unidad, normal. Está bien, Vamos a abordar la dictadura y ahí les propongo hacer las dos unidades en conjunto. ¿Sí? Bien, espérenme. A ver dónde está.
Primero les pregunto si conocen a Walsh, si tienen información. Me está abriendo una presentación, por eso tarda un poquito. Me está abriendo una presentación. A ver. Pueden hablar mientras, ¿eh? Es la máquina que me está tardando en abrir. Ahí está. Laura, yo lo que agradezco es que no sé, pudiendo leer a mí, que no conozco nada de la literatura argentina, me estás haciendo conocer parte de la literatura, sino parte de la historia, porque yo no la viví esa parte de la historia. Entonces, Bueno, todo esto para mí es nuevo. es parte de la intención. Espérenme un segundo que primero voy a hacer una cosa. Voy a poner en la presentación porque... ¿Quién estaba hablando? Porque tenía abierta la pantalla y no los... Mariel, Ah, Mariel, ahora sí. Ahí, Mariel, a y ver. cuando leíste el cuento, o sea, ¿te dabas cuenta que hablaba de Eva Perón? Vos que no no, sabías. no, para nada. ¿No te habías dado cuenta, Mariel? ¿Y cómo lo interpretaste? ¿Qué te parecía el cuento? Usted me pareció que el coronel estaba muy enamorado de ella como mujer, aunque la quería O sea, entendías enterrar que era parada una como mujer cualquiera, digamos, no nadie en particular. nadie en particular, no. Bien. Me costó entender Y ahora, Eva Perón. ahora ¿Saben sí. cuando me di cuenta yo que se trataba de Eva Perón? Cuando lo leí por primera vez, porque ¿Cuándo? había un episodio donde su cadáver estaba en custodia de un militar en una casa, y en la noche se levantó el militar porque había ruido en la oscuridad, con el revólver y todo, y pegó un tiro, y le pegó un tiro a la mujer. Eso me lo acordaba de otro. Ahí me di cuenta que se trataba de Eva Perón. Pero eso ya lo había leído de otro lado, yo no me acuerdo de dónde lo leí, pero ese episodio es muy famoso. Mató a su propia mujer. Ah, Bien, ¿eso estoy ocurrió en la teniendo realidad? flor o No sé, porque yo no viví esa época, pero yo te solicito estoy ayuda hablando de lo que urgente. leo. A ver si alguna de las chicas está por ahí, porque estoy teniendo un problema, que es que el botón para la presentación se me oculta detrás de... Espérenme, ¿eh? A ver, fíjate donde dice diapositivas, la flecha. ¿Entendés lo que me pasa? No sé si es Luzmi o Flor la que me está hablando. No, Flor, que querés ampliar la pantalla, ¿no? Claro, pero ves que me queda por detrás del cuadradito del Zoom. Claro, mira, arriba de todo, en la parte naranja, ¿ves que hay una Sí, pantalla con una flecha? sí, sí, está acá atrás, pero ¿y cómo hago para...? No, no, pero yo lo estoy viendo acá en la pantalla arriba, ¿eh? A ver, ¿a dónde, Flor? Más arriba, Sí, a la derecha, la parte naranja. sí, acá. No, No, más para la izquierda. acá, No, no. ¿viste donde dice auto guardado? A la izquierda. Ahí En el mismo. extremo izquierdo, en el extremo izquierdo Acá, arriba a la sí, izquierda. sí, sí, pero no me deja hacer clic. Pero anda un poquito más para la derecha, un poco más, un poco más. Claro, pero me aparece la barra del Zoom. Ese es el problema que tengo. Yo sé que el botón está ahí atrás. Y puedes correr la barra del zoom tocando en cualquier parte que no sea algo específico, la puedes correr. Ok, a ver. No, ahí, ahora. Bien, genial. Gracias, Flor. Claro. A ver ahí, porque si no, no lo van a ver porque tiene letra. Ahí está. Ahora lo ven. Esperen que corro esta barra de vuelta.
Bueno, ¿ahí lo están viendo? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí. vamos con Rodolfo. Mil gracias, Flor. Walsh. Año de nacimiento, año de muerte. Qué joven, ¿no? Acá está joven, sí. Ahí esta barra. Bueno, voy corriendo para que vayan leyendo. Un día de 1956, mientras jugaba al ajedrez en un bar, escuchó la frase: hay un fusilado que vive. Y con ella dio inicio a la investigación que dejó escrita en el libro Operación Masacre, con la ayuda de la periodista Enriqueta Muniz. Se trató de una pieza periodística muy importante que fue precursora del nuevo periodismo y que conocemos, bueno, ahí reitera, como Operación Masacre. Vamos corriendo barras, perdone. Operación Masacre narra lo ocurrido la noche del 9 de junio de 1956 y los acontecimientos posteriores, luego de que un grupo de civiles fuera detenido antes de la aplicación de la ley marcial, para luego ser conducidos al basural de José León Suárez, donde iban a ser fusilados, algunos pudiendo escapar. El autor introduce una investigación en la que contactará a los sobrevivientes para descubrir el desarrollo de los hechos ocurridos en una de las jornadas más negras de la historia argentina. Lau, mira que nosotros no estamos viendo la barra, ¿eh? Por suerte no se ve en la pantalla. Ah, ¿no la ven? Genial. Gracias, Flor. Porque yo la estoy corriendo como una loca. A mí me lo tapa igual, la tengo que correr. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, Escritor, traductor, periodista, intelectual y militante, autor clave para comprender la relación entre literatura y política en la Argentina. Luego de la publicación de Operación Masacre, Walsh asumió la defensa del caso a través de unos artículos en prensa narrando los acontecimientos bajo una forma genérica, que posteriormente adquiere la denominación de no ficción. En su escritura convergen dos campos discursivos, el periodístico y el literario. Pero además, la toma de posición que adopta como defensor de las víctimas presume desde un principio una postura ética y un mensaje político que dejó huellas en el espacio textual. Esto es una cita y entonces les pongo la referencia abajo, sobre un trabajo que hay sobre Rodolfo Walsh. En 1970 se unió al periodismo de base, brazo político de las Fuerzas Armadas Peronistas, que luego conformó Montoneros, donde fue el responsable del sector información. En 1972 creó el semanario Villero y una escuela de periodismo en una villa con el objetivo de formar periodistas populares. En 1973, junto a Francisco Paco Urondo, Juan Gelman, Horacio Berbisky y Miguel Bonazo, fundó el diario Noticias, considerado como un medio de difusión del pensamiento y las acciones de los movimientos de resistencia. Walsh se destacó por su capacidad de análisis del contexto político y nunca silenció sus discrepancias dentro de su organización. Discrepancias que vamos a ver una vez que leamos la carta. Perdón, yo sí veo la barra y la tengo que correr. Luego del golpe de 1976, Walsh creó Ancla, la agencia de noticias clandestinas. Ancla, cuyas gacetillas estaban encabezadas por estas palabras: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. El 24 de marzo de 1976 empezó la última dictadura cívico-militar. Rodolfo Walsh estaba sufriendo un exilio interno. Vivía refugiado tratando de ayudar a la militancia abandonada. A veces pensaba que a la edad en que muchos jóvenes eran perseguidos por la jauría de los borceguíes, él se dedicaba a imitar a Capablanca en el tablero, a armar laberintos literarios para alguna trama policial o reseñaba la obra de Doyle o Bierce diciendo que hacía periodismo. Para el 24 de marzo de 1977 había perdido
a su mejor amigo, sufrido la muerte violenta de su primera hija, se había enfrentado con la cúpula del movimiento guerrillero y había cumplido 50 años. Desde su refugio en San Vicente decidió salir a pelear cara a cara contra el terror desatado por las fuerzas perversas. Blandió el arma que mejor usaba, su máquina de escribir, y redactó el informe más lapidario que tuvo el gobierno militar al cumplir el primer año de gobierno. Pagó la osadía con su muerte. Un día después de escribir la carta abierta a la Junta Militar, Walsh partió junto a su mujer, Lidia Ferreira, hacia la estación del ferrocarril Roca para tomar el tren a Constitución. Ese día Walsh tenía 3 citas. Cuando se dirigió a la primera, lo esperaba la emboscada de un grupo de tareas de la ESMA. Creo que hay un error acá, pero a ver, digamos. El 25 de marzo de 1977, una patrulla de la ESMA intentó secuestrar a Rodolfo Walsh en una esquina de las avenidas San Juan y Entre Ríos. Walsh se defendió, pero cayó baleado por entre 25 y 30 integrantes del grupo de tareas 3.3.2 que realizaban desde hacía meses tareas de inteligencia para capturarlo. Su cuerpo fue trasladado al centro clandestino donde fue visto por últimos sobrevivientes, por algunos, perdón. Luego desapareció. En ese momento, hace 46 años cuando hice esta presentación. Ya era uno de los escritores y periodistas más relevantes de la Argentina. Llevaba con él un maletín con los papeles de la compra de una casa en San Vicente, que estaban a nombre de Norberto Freire, el nombre que había usado cuando investigó los asesinatos de José León Suárez para Operación Masacre. A esa casa, que Walsh compartía con su mujer, Lidia Ferreira, fueron los militares al día siguiente para saquearla. Los últimos momentos de la vida de Walsh, la presencia de su cuerpo en la ESMA y el robo de sus pertenencias, fueron probados ante el Tribunal Oral 5 en diciembre de 2011. Por su asesinato condenaron a Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Ricardo Cavallo, Juan Carlos Potea, Ernesto Weber, José Jorge Serradiche y Antonio Pernilla. También recibieron una pena por el robo de sus papeles en la casa de San Vicente, que incluían cuentos, borradores de textos literarios y material de archivo. El CES representaba a Lidia Ferreira en los procesos judiciales por el asesinato y la desaparición de Walsh y el reclamo por sus papeles. Bien. Bueno. Espérenme un segundo. Ay. Silencio absoluto. No, ¿sabes qué? Yo iba a comentar, después de lo que leíste, que él aparte escribió un cuento, aparte de esa mujer, que es Yo también fui fusilado. No. ¿El cuento o estás hablando de Operación Masacre? No sé si está dentro de Operación Masacre. A ver. Pero el cuento sí. Bien. El cuento sí lo leí yo. Claro, escribió sobre los fusilamientos de José León Suárez. Fue una de las primeras cosas que escribió. Escribió muchas cosas. Lo que dice en el cuento es que un señor se presentó en una comisaría a hacer la denuncia de que él había sido fusilado. Entonces uno decía, ¿cómo fue fusilado? Y me está... Claro, únicamente era uno que haya de los un que cuento zafaron. aparte, pero sí, en Operación Masacre, lo que Rodolfo Walsh narra y la investigación que reproduce es sobre los fusilamientos de José León Suárez, que de hecho él cuenta cómo comenzó su historia, cómo comenzó esa investigación, y es uno de los fusilados, el fusilado que vive, que se acerca a él para contarle la historia mientras él está jugando al ajedrez. Así, ese es el comienzo de Operación Masacre. ¿Qué más? Ana María. De ese episodio es que quedó uno vivo que habló con Cristina, Sí, que hay un sobreviviente. Efectivamente. A partir de ese fusilado que vive, que es una forma de decir, por supuesto, porque no llegaron a fusilarlo, si no estaría vivo, pero él se denominó a sí mismo el fusilado que vive, es quien se entrevistó con Cristina hace pocos días. Efectivamente es él. Se me ocurre que podría haber otra fecha para el periodismo bis.
aparte del 7 de junio, por 1800, habría que homenajear con porque un periodista que inste a difundir y que diga que el aislamiento es lo que empobrece Genera más, terror, digamos, o maltrata más, una maravilla el tipo. Sí, una de las figuras que más se homenajea durante el Día del Periodista es justamente la de Rodolfo Walsh, porque además murió informando a la gente, fue asesinado por esto, por los militares, entonces es una de las figuras que... Perdón, tengo una mosquita acá, ustedes quizás no la ven, pero a mí se me aparece acá y me molesta mucho. No en todos lados, no en En todos todos lados lados, esa poquita, ¿eh? no en todos lados se lo nombra, Laura. A ver, no, digo Que no es, que quienes sí, festejan el Día del Periodista, ah, no, por sí, pero supuesto no en todos lados. En Canal 13 no vamos a escuchar que homenajeen a no, Rodolfo. Y tiene no, tampoco. Estamos hablando de este N lado siempre, tampoco. ¿no? Por supuesto, Menos en la Nación claramente. Más. Como Rubén, Menos en la Nación Más, digo. en La Nación Más tampoco, no, no. Tampoco. Estamos hablando de este lado. ¿Sí? Sí. No, nos entendíamos de esa manera, por supuesto no. Pero nosotros tenemos la desgracia esa, que son pocos los canales de difusión. Y Poquísimo, claro. seguimos Realmente, teniendo ese, es Eso es cierto. claro que sí. seguimos teniendo ese gran Así, problema sí, sí, por supuesto. De hecho, de hay no cosas muy difundir, que de están no pasando. difundir cosas. Nosotros Así en Córdoba tenemos Condena 3. Condena 3 es la Ah, cadena sí, 3 con Mitre y toda la claro, rufla ranufla. Mitre, ¿Cómo nada se menos. llama cómo se llama cadena, Ana María? Condena 3, Se dice. llama cadena 3, cadena, Y le dicen condena pero le 3. decimos Condena condena 3. 3 Condena 3. claro, porque horrible. escuchás a condena 3 y realmente sos ese fusilado que no habló. Yo estaba pensando, Laura, lo que vos contabas cuando vos decías al principio que puede ser bueno, que a veces se habla de esa mujer como un cuento, o también puede ser que haya sido una entrevista que realmente hizo Walsh porque tenía mucho interés. Y puede ser, porque quién sabe lo que el coronel dijo, era todo verdad, eso del Sí, macho, porque hay hemos llegado. rumores de que ese episodio efectivamente ocurrió. La información que tenemos es que Rodolfo Walsh fue uno de los que más investigó lo que Claro, ocurrió con el cadáver de Evita. Ahora, eso no nos corre el lugar de la ficción. Esto no, que no, escribió Walsh, No, claro. ese cuento y esa entrevista es ficcional. No, o sea, y el autor claro, Claro. y el narrador lo reproducen de manera ficcional. Entonces, nada de lo que hay allí es real. Que claro, trabaja, y nos ocurre y nos va a seguir ocurriendo lo mismo que nos pasaba con El Matadero, con Martín Fierro. Que sea ficción no implica que allí no aparezcan datos reales Claro. o no se oculten datos reales, como es este el caso, porque la elipsis hace que no se nombre el nombre a quién perteneciera al cuerpo. Tenía intención de comenzar con algo de información sobre Rodolfo Walsh, primero porque me parece sumamente importante, si estamos dentro de la literatura argentina, si estamos leyendo Walsh, si vamos a comenzar con la dictadura militar, comienzo con la carta abierta a la Junta Militar y van a pensar, no es literatura, una carta no es literatura, pero justamente como estamos jugando con esta cuestión de los textos y las obras que incidieron, que tuvieron algún tipo de incidencia dentro de la realidad y la historia argentina, como ocurrió con el Martín Fierro, como puede llegar a ocurrir con el Matadero, me parece que la carta abierta a la Junta Militar, primero que siempre hay que leerla, segundo que es un género discursivo que no es literario, pero que tiene incidencia en cómo se lee, digo, no, hay un antes y un después de la carta de
de Rodolfo Walsh, y porque, bueno, nada, me parece importante comenzar por ahí, ¿sí? Luego vamos a leer ficción, que es bastante difícil de abordar porque ahí nos va a aparecer una cuestión que es quién está escribiendo y cómo están escribiendo y a partir de dónde escriben, teniendo en cuenta que durante la dictadura hubo censura, que no nos van a aparecer obras literarias, o sí van a aparecer, pero no van a ser las que estemos leyendo desde una mirada posterior, ya después, desde la postdictadura, iluminando ese periodo, iluminando. Vamos a leer una poesía que tampoco les va a gustar, les voy a dar otra poesía sobre... Está bien, Alicia, nos vemos el próximo viernes. Que tengas buen fin de semana largo. Y vamos a leer, les voy a proponer, esto a modo de anticipación, pero no sé si vamos a llegar para la próxima clase, donde vamos a trabajar con la carta y con el poema que se los voy a enviar en la semana. Les voy a proponer un libro que se llama 76 y que es un libro de cuentos. Lo que yo hago con este libro de cuentos para poder abordar la mayor cantidad de cuentos del libro, que el autor es Hijo de Desaparecidos, y me parece importante leerlo, que tiene esta construcción de sentido alrededor y una concepción sobre la dictadura, sobre la militancia, sobre un montón de cuestiones que van a aparecer allí. Lo que normalmente hago es proponerles, a ver si están de acuerdo, dividirse o de manera individual, eso díganmelo ahora, ¿cómo les parece mejor? De manera individual o de manera grupal, digo de a dos, para poder dividir los cuentos, leerlos y luego contárselos a los compañeros y las compañeras. ¿Sí? Es decir, que cada uno o que cada grupito lea un cuento, hay creo que son 8 u 11, no recuerdo bien la cantidad que hay, pero podemos dividir e incluso podemos repetir, y luego nos lo cuente para que así podamos acceder a todos los cuentos. Espérenme un segundo. Yo terminé de leer un libro de Ana Longoni que se llama Traiciones, que habla de 3 novelas: la novela de Bonazo, de Recuerdos de la Muerte, una novela de una persona hacker que parece que fue muy difundida, yo ni la conocía, y otra obra más, donde se habla de la novelada, la parte de la represión, pero lo que este texto hace es la figura del traidor, cuando la persona sobreviviente es considerada como traidora. Bien, todo lo que quieran, que me parece excelente, porque no vamos a llegar a leer todo lo que podríamos leer. Gloria, todo lo que queramos recomendar, lo escribimos, lo compartimos y lo leemos. Y lo que yo les preguntaba es, antes de ahogarme, si les parecía mejor leer de manera individual o prefieren hacerlo de manera grupal, para así poder dividir la cantidad de cuentos que tenemos e ir asignándolos. ¿Comprenden? Laura, yo te pregunto, ¿los cuentos son muy largos? ¿Cuántas No, páginas tiene el no, libro? no, hay algunos más largos que otros. El libro tiene bastantes páginas, pero por eso estamos leyendo para poder llegar o un cuento cada uno y luego contárselo a los compañeros y compañeras, o un cuento entre dos. Eso es lo único que necesito saber para poder dividirlo. En la ¿Y semana les voy, cuántos cuentos hay en el libro? no estoy segura si 8 u 11, me estoy confundiendo, pero esa cantidad Porque aproximadamente. Pero igual, ahora somos 18. bien, a ver, déjenme ver un segundo. Veámoslo, Dale. que lo tengo acá. Claro, ustedes son más. Espérenme, a ver. Vamos a ver exactamente cuántos cuentos hay. Espérenme, porque lo tengo en PDF. Un segundito. Oh, no.
De cualquier manera, lo que podemos hacer, ¿por qué no me aparece? Este me costó mucho encontrar. Acá está, pues está con el apellido. Pues. Ahí va. Lo que vamos a intentar hacer es leer varios cuentos. Bueno, no importa si no llegamos. Lo que estaría bien es. Son 107 páginas, María Teresa. Y son. No son tantos cuentos. No, no son tantas. No, no son tantos. 1, 2, 3, 4, ¿Y sería 5, para el 6, 7, próximo 8. viernes, Laura, para el próximo viernes o 10. No, tenemos el dos próximo viernes? viernes no son 10 cuentos, así que nada, los podemos ir dividiendo. Lo que sí les pido es que vayan pensando si van a querer leer individualmente y luego presentarlo a los compañeros y compañeras, o si quieren, si tienen ganas de hacerlo de a dos, de a tres o de manera grupal. Son 10 cuentos. Para la próxima semana vamos a trabajar con la carta de Rodolfo Wolf, la carta abierta a la Junta Militar, y con un poema de Néstor Perlonger que se llama Cadáveres, que les voy a compartir en el transcurso de la semana, ambas cortas. ¿Sí? Voy a compartir para que vayan Muy viendo el arriesgado formato lo del tuyo. cuento. Perdón, Laura, muy arriesgado lo tuyo con Perlonger, ¿eh? Sí, me van a seguir odiando. No, ¿Qué no, le yo vamos a no. hacer? Yo no, porque lo quiero mucho, Ah, Perlonger. bien, bien, bien. Bueno, entonces ahí te tengo de mi lado, Graciela. Ya es un puntito, ya es un punto. No nos va a pasar lo mismo que con Eva Perón. Pero es arriesgado lo tuyo, es arriesgado. Sí, sí, bueno, pero atravesar por la época de la dictadura y no leer cadáveres, tiene que estar ahí. Bien, entonces, esos dos, la carta y el poema de Néstor Perlongar, vamos a leer para la próxima y después vamos a ir leyendo los cuentos de Brusón. ¿Sí? Se los compartan la semana y luego, nada, la intención es que se los vayan dividiendo y lo que estaría bueno es que podamos abarcar la mayor cantidad de cuentos posibles. Son 10. La idea es que ustedes mismos vayan, ahí sí ya hablando del argumento, no como les proponía para el escrito que decía, corrámonos del argumento, porque ya lo leímos, no. Acá la idea es contar el argumento de los cuentos, contarles el cuento a los compañeros y las compañeras que han leído otro. ¿Sí? Yo leo uno, otro lee otro, y así vamos charlando, yo voy guiándolo, y bueno, vamos ahí poniendo algo de reflexión sobre los cuentos. ¿Les parece? ¿Cómo se llamaba el libro? 76. No lo vas a encontrar, Marcela, si lo encontrás, es complicado de bajar. Se los voy a compartir en PDF y se los voy a compartir en Word porque no me acuerdo qué pasaba con el formato PDF que no podían acceder por las dudas. Si lo pueden encontrar, búsquenlo, pero no es fácil de encontrar, me costó bastante. Una Siempre forma preferíamos poner en democrática papel. ¿Quién es el autor, Laura? Félix Brusone. Se los Ah, escribo. Espérenme. Félix Brusone. Se me ocurría que una forma democrática, pensando en la fecha que convoca el 76, sería ir alfabéticamente. ¡Oh, ¡qué horror! No, 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 no. ¿Cómo 76 se llama por el año de la dictadura, porque es el año de su nacimiento. Espérenme que estoy. Ahí. Laura, yo lo que propondría que no los pases el miércoles de la semana que viene, que tenemos un fin de semana largo, Te lo que paso vayan, ahora. Bueno, dale, está bien. porque a mí Lo me que pasa a pasa es que lo veces que no que, quiero que ocurra, María Teresa, yo se los paso. ajá, Seamos ordenados, ordenada, y dividamos, no lo cuento para que no ocurra que 5 lean el mismo cuento y hay otro que no lo leyó nadie. ¿Entiendes? La intención es que podamos dividirnos. Lo que por ahí pueden hacer, yo se los paso, abren el PDF y vayan como levantando la mano en el grupo, y bueno, yo leo tal y comento tal, yo leo tal otro, comento tal otro. Igualmente no saben de qué trata cada uno, así que no hay una cuestión de preferencias ahí, porque todavía no los han leído. Pero eso, que se los puedan dividir de manera
ordenada de modo tal que podamos leer la mayor cantidad de cuentos de ese libro posible, porque aparte el libro en sí tiene el sentido en esa conjunción. Podríamos leer solo un cuento, pero me parece mejor leer la mayor cantidad posible. A mí me parece mejor, perdón, a mí me parece mejor que, como somos varias, que leamos uno cada uno, ¿no te parece? Digo yo, uno Como cada uno. prefieran, yo porque por ahí prefieren leerlo, eso como, lo dejo a elección completamente de ustedes. Son 18 y 10 cuentos, se puede repetir también. Ah, Lo que claro. ocurre es que si repetimos, ahí va a ser complicado la elección de quién lo presenta, ¿no? Claro. Pero podemos leer. La idea es que no quede ningún cuento afuera, aunque sea eso. Que no quede ningún cuento que no haya leído nadie, para poder tener como el abanico de la mayor cantidad de cuentos posibles. Sí. Laura, ¿puedo dar un orden? Total, son de 1 a 10. Digamos Sí. ahora mismo un número cada uno y ya nos quedamos Como con ese poder cuento. Si pueden, total me parece nadie mejor lo lee. hacerlo. Me Si parece total mejor nadie hacerlo en el lee. WhatsApp. En el grupo de WhatsApp me parece que va a estar mejor. Porque Bueno, primero ponemos un tienen que... número nada más. Pero Y ya Laura, está. por ejemplo, vos no podés asignar los cuentos. Me parece muy poco democrático, pero sí podría. Me Y parece qué que sé yo, somos es una todos forma de adultos, adultas, y elegirlo. podrían elegir, yo leo tal, tal, tal. Sí, Para distribuirlo. elegir hay que saber a qué leerlo. Si no, Bueno, se lo Distribuirlo, como distribuyo, son está 2 o bien. 3. Pero, a ver, Pero además si somos me varios. ponen a trabajar de más, porque tengo que buscar el nombre de cada uno de Bueno, ustedes, listo, está bien, darles un está bien. cuento. Pero no, vamos en a el suponer libro lo miramos. que alguien repita 2 cuentos. No es tanto. No, Puede ser claro, que 2 personas hagan un mismo cuento, pero que claro, no pasa nada. no Yo pasa, me parece creo que lo ideal es que ahora cada uno cante un número. Yo canto el 7. Claro. Me hago cargo del 7. Chau, ya está. Claro, Yo pero me hago anotátelo, cargo del Graciela, 4. porque a ver, Ese me Flor, gustaba a mí. ¿estás por ahí? Esperen. Flor, ¿estás por ahí? Bueno, la otra que le guste el 7, entre los dos 7 leen un cuento. Sí, Laura. Claro. Yo leo el Florencia, 4. ¿me asistís por favor acá? Vas anotando los apellidos y el número de cuento que eligen, pues. Sí. Y pero si no sabemos los cuentos. No importa, porque están bueno. diciendo por número. Graciela eligió el 7, son 10 cuentos. ¿Quién más? ¿Quién da más? Yo el 5. El 5. Ok, Bien, esperen, El 1, el 1. ¿Quién dijo María el 1? Teresa, el 1. María Teresa el 1. ¿Quién más? Rubén El el 9 4. también. Si ya Yo el Ana eligió María el Graciela. 9. Norma el Mariel 5. 2. Norma el 5. 2. Rubén el 2. 4. Rubén Mariel el el 10. 4. Yo ya lo leí, yo tomé el 4. Norma el Bueno, 5. Bueno, que sí, son Mariel Nora el 3. 5. Esperen, de a poquito. Piensen que hay alguien. Susana el 2. Piensen que hay Susana Bottini. Que hay alguien que está anotando. Rubén el 4. ¿Quién más había dicho el 4? 3, el 3. María Gloria el 3. El Mariel. 9, entonces, si me tomaron el 4, el 9. Bueno, Nora el 9. Florencia, ¿te estás volviendo loca o estás pudiendo anotar? Paren. No, a ver. Yo también tenía el 9. No importa si se repite, porque se va a repetir porque somos ¿Estará más de Florencia, la digo cantidad yo? de cuentos ¿Estará que hay. Florencia ahí? Está Florencia ahí, nos odia. Florencia, Sí, yo el 10. Ahí Ok. está Jorge el 10. A ver qué Yo el puso 10. Florencia. Mariel el 10. Mariel también el 10. Bien. Entonces, repito, Graciela el 7, María Teresa el 1, Norma el 5, Susana Bottini el 2, Nora 9, Rubén 4, María Gloria 3, Jorge 10, Ana María Domina el 9 y Mariel el 10. Bien. ¿Están todos? ¿Hay El alguno 8, que el quedó 8, afuera, el Florencia? 8, ¿Algún cuento? el 8, Daniel el yo 8. Daniel el 8. Bien, si se repite no importa. ¿Por qué no importa? Porque sobre Claro. cada lectura vamos a tener un enfoque muy personal. Entonces, puede que... Si hay alguno de risa, yo lo repito. No hay ninguno de risa, Norma. La Puede tener partes, sí. No creo con la dictadura que haya de risa. Por eso lo digo, por eso.
No, hay algunos que tienen partes interesantes y que nos causan gracia, pero no. Sí, Flor. Quedó libre el 6, que nadie lo eligió. A ver, nadie va a leer el 6. Gracias. Bueno, yo leo el 6. ¿Quién? Ana Ahí Ortega. está. Ana María Ortega. Ahí está. Bueno. Muy bien. Los Se otros lo quedan. anotaron cada uno, así Florencia no tiene que además pasarlo por el grupo, que ya es mucho pedir, ¿eh? Lo estaba escribiendo en el grupo igual, ¿eh? Ahí lo Ah, mando. una genia. La amamos. Bueno, muy bien, gente. Entonces, recuerden que primero si quieren aprovechen el fin de semana para leer el cuento, pero recuerden que primero vamos con la carta y con el poema, que les voy a compartir también en este fin de semana largo, así aprovechan. Y que luego vamos con los cuentos de Félix Bruso. ¿Les parece? Ok. Ahora Agradecemos organizo todo, ¿eh? Ahora organizo todo en un minuto. en un minuto. La amamos completamente. Muy bien, Nora. Le agradecemos Listo. infinitamente. Les deseo Yo un de muy esto, lindo de esto que fin de- ustedes saben mucho, sé muy poco, pero de organización les aseguro que les organizo enseguidita. enseguida. Sí, Pasen un muy lindo fin de semana largo. Buen fin de para todas. Buen Y fin todos. de Fin de semana para todos. Buen Gracias, fin de Laura. semana. Y Nos gracias, vemos la Florencia. próxima. Gracias, Hasta Buen fin luego. gracias. de, buen fin de.